Dar gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder compartir su palabra y de poder verles. Veo hartas caras que no conozco, que no veía hace tiempo, pero que el Señor les bendiga, que su palabra nos bendiga. Y como buen domingo, del primer domingo del año 2025, la verdad es que cuando me invitaron y me indicaron en verdad que debía hoy compartir con ustedes, era imposible no pensar en algo que esté relacionado con el inicio de año. O sea, la Tierra sigue girando y quizás ella no se da ni cuenta que cumplió un año, sino que sigue el ciclo rutinario y avanza y avanza. Pero nosotros marcamos una pausa en el término de este giro de la Tierra y dejamos atrás un año y comenzamos otros y empezamos a pensar en qué va a pasar este nuevo año, 2025. Y muchos de nosotros empezamos a pensar en metas, empezamos a pensar en qué vamos a hacer o qué queremos lograr en este año. Para llegar a diciembre de este año que está comenzando y no decir, oye, no hice nada, o fue un año rutinario en el que repetí tarea tras tarea, como muchos años que vivimos en esta tierra. Y pensando en esto, yo quería hoy día tocar dos temas, dos conceptos que son bien famosos hoy en día en nuestro día a día. Y tienen que ver con esto, con el futuro, con el pensar qué vamos a hacer, el tener las nuevas metas, el proyectarnos. Y estos conceptos son misión y visión. ¿Les suena? Cuando pensamos en visión y visión, hoy día, hermanos, es imposible que no se nos vengan a la cabeza los conceptos humanos que definen estos términos. ¿Le pasa a usted o no? Cuando hablamos de visión, estamos hablando de una exposición clara que indica hacia dónde se dirige una persona o una empresa a largo plazo y en lo que se quiere convertir. Pero cuando hablamos de misión, hablamos del motivo, del propósito, del fin, de la razón de ser o la existencia de esta persona o de la empresa. Y define lo que pretende cumplir, lo que pretende hacer y el para qué. Son dos conceptos muy utilizados hoy en día y principalmente nos vamos a escuchar los que trabajamos en el ámbito laboral, en las empresas. Realmente todas las empresas establecen una misión, para qué están hechas, y una visión, qué quieren llegar a ser más adelante cuando sean grandes estas empresas. Y hermanos, pero si nosotros tomamos estos conceptos muy comunes hoy en día en nuestras vidas y los traemos a la luz de la Escritura, sin duda la Biblia nos va a mostrar una visión y una misión para nosotros. Pero quizás nosotros no lo vamos a encontrar como decir, vamos a abrir la Biblia en Mateo 1 y lo primero que va a establecer Jesús en el Nuevo Testamento va a ser su visión. Y luego va a decir cuál es la misión. Quizás no lo vamos a encontrar así, pero sí encontramos palabras, hermanos, que definen un poco estos términos como la definición que leíamos. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia la palabra propósito. Amén. Y el propósito habla del para qué estamos, para qué somos. Incluso el mismo concepto de visión, nosotros lo encontramos en la Escritura, pero no como lo definimos, sino que desde el punto de vista de algo que Dios muestra desde su parte hacia el hombre. Pero hermanos, fíjense ustedes que si nosotros queremos aplicar estos conceptos de forma humana y casi literal de cómo leímos las definiciones, es algo que simplemente va en contra de cómo hoy día la Biblia quiere mostrar el propósito para el hombre. Si nosotros lo hacemos de forma literal, como el mundo hoy día lo utiliza, vamos a estar proyectando nuestras vidas hacia donde nosotros las queremos llevar. Si nosotros lo hacemos de forma literal, como el mundo hoy día lo hace, vamos a estar proyectando nuestras metas, pero pensando en nuestras fuerzas y en nuestros propios medios para poder llegar a esa visión que que planteamos. Hermanos, y muchas veces podemos hasta definir nuestra misión como personas en este mundo de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que a nuestros ojos nosotros podemos lograr y podemos hacer. O en otras palabras, como muy común se dice, evaluándonos, viendo para qué tenemos capacidad, dones, si tenemos dedos para el piano o no, ahí nos enfocamos para poder llevar a cabo una buena misión. Pero hermanos, esto está muy alejado de lo que la Biblia y la Escritura hoy día nos muestra y nos demanda como hombres.
en nuestro propósito en esta tierra. ¿Por qué? Y ponga atención en esto. ¿Por qué está muy alejado? Porque cuando hablamos de la visión para nuestras vidas, como hijos de Dios, hermanos, hablamos de la visión de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, hablamos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas y no del propósito que nosotros queramos imponer en nuestras vidas. Y ese propósito, hermanos, no es de acuerdo a lo que nosotros hemos definido por nuestras capacidades, por nuestro deseo, por nuestro corazón o por nuestras prioridades, sino que es el deseo que Dios tiene desde el principio de la eternidad y hasta la eternidad futura. Y es el deseo que existe en su corazón y que Dios busca poner en el corazón del hombre, para que se dirija y se encamine según su propósito y no nuestro propósito. En otras palabras, Dios es quien pone en nuestros corazones el deseo que ya existe en el corazón de Dios. ¿Me va siguiendo? Esto nos muestra que Dios, por ejemplo, no improvisa cuando cada uno de nosotros viene al mundo. Dios no dice, hoy día José me ha reconocido como mi Señor, como su Señor. ¿Qué vamos a hacer con José? ¿Cuál va a ser su propósito en esta tierra? No, Dios no dice esto. Porque Dios tiene un plan perfecto. Tiene un propósito que nace en su corazón desde la eternidad para cada uno de nosotros hoy día. Cuando hablamos de que Dios pone en nuestro corazón su deseo, hermanos, entendemos que Dios desea revelarnos su intención con el objetivo de extraernos a nosotros mismos. O como dice Pablo, de que muramos, de que nosotros dejemos de existir para que Cristo sea el que se muestre en nuestra vida. De tal manera que su corazón, de tal manera que su interés puedan convertirse también, hermanos, en nuestro corazón. Y sea nuestro interés también el cumplir su propósito. Como dice Pablo, les decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. 2025. ¿Cómo nos estamos proyectando entonces? ¿Cómo hemos trazado estas metas, estos propósitos de inicio de año? En estos breves minutos ya podemos preguntarnos si nuestro trazo de 2025 está alineado con la voluntad del Padre, con lo que Dios nos muestra en su Escritura. De acuerdo a la Biblia, hermanos, el tener claro el propósito o la visión es algo que siempre va a estar antes de comenzar a recorrer el camino, o va a estar antes de la construcción, o antes de la ejecución de este propósito. Ejemplo, para que me entienda esta idea. Así como un constructor no puede comenzar a construir algo si es que no tiene los planos. Es así como la revelación de Dios llega primero al hombre para que el hombre se pueda conducir de acuerdo al propósito de Dios. El Hijo de Dios no es una persona que se conduce de forma desordenada, desconociendo lo que el Padre quiere para él, sino que es alguien quien ha conocido a Dios, a quien Dios se le ha revelado, y por su Escritura también va conociendo qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos que prestar, hermanos, especial atención a este principio de tener primero la instrucción antes de comenzar a correr. Dios quiere que nosotros construyamos para Él. Sin embargo, antes de que nosotros podamos construir para Dios, tenemos que tener claro lo que va a ser edificado, qué es lo que Dios quiere que construyamos. Algunos ejemplos de esto en la Biblia. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 25, verso 40. Y tenemos un texto en el que alguien está dando una instrucción a un constructor. Y el libro de Éxodo, en capítulo 25, verso 40, nos dice lo siguiente: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Quién está hablando acá? Dios está hablando. ¿A quién le está hablando? A Moisés. Entonces Dios tenía un propósito para el pueblo y tiene a Moisés como líder. Y no es un pueblo que va a avanzar en forma desconocida hacia donde Dios lo quiere llevar, sino que Dios claramente le va mostrando el camino y lo que Él quiere. Y en este caso particular es la construcción del tabernáculo.
Y Moisés tuvo que ver, hermanos, la arquitectura del tabernáculo antes de estar listo para construirlo. No fue que dijo, ya juntemos materiales y empecemos a hacer algo a ver qué sale y Dios nos va a ir diciendo en el camino qué hacer. No es así, sino que Dios ordenadamente le muestra primero a Moisés qué es lo que quiere. Tomó 40 días en la montaña sagrada el que Dios le revelara a Moisés el trazado del tabernáculo. Y si usted lee los capítulos, medidas, materiales, alturas, todo específicamente detallado de cómo debía hacerse. Fue solamente después de que Moisés vio y entendió este diseño que Dios le estaba mostrando cuando estuvo calificado para construir y avanzar con el pueblo. De esta misma manera vemos otro ejemplo, por ejemplo, el rey David, quien tuvo que recibir primero una visión de la casa de Dios antes de que su hijo Salomón pudiera más tarde construirla. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 5, verso 5. Entonces David habla acá y declara, yo por tanto, verso 5 del capítulo 5, he determinado ahora edificar una casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová dijo a mi padre David. Tu hijo a quien yo pondré en el trono en el lugar tuyo, él edificará una casa a mi nombre. Salomón no llegó y dijo, mi papá tenía un deseo y voy a tratar de cumplirlo para honrar su nombre. No. Él sabía que David recibió una visión. Y él dijo, voy a tomar esto para hacerlo, lo que Dios quiere que haga. No para hacerlo de forma desordenada. Hermanos, de acuerdo a este mismo principio, antes que el apóstol Pablo se convirtiera en lo que nosotros conocemos como un sabio maestro, como un constructor, un edificador de la predicación de la palabra de Dios, primero tuvo que ver y recibir la instrucción divina de parte del Señor. Vamos a Hechos capítulo 26. Verso 19. Donde Pablo le dice al rey Agripa, en el verso 19 lo siguiente, por lo cual, oh rey Agripa, no rebelde a la visión celestial. Entonces Pablo dice en este texto que él se conduce de acuerdo a una instrucción que recibió. ¿Cuál es esta instrucción? En los versos anteriores leemos, cuando Jesús le habla y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí comienza, pero levántate y ponte sobre tus pies para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón del pecado y herencia entre los santificados. Pablo no quedó ciego y luego que recuperó la vista salió corriendo a hacer a diestra y siniestra lo que se le antojaba de acuerdo a esto, sino que él fue alineado con lo que Dios le instruyó el día que lo llamó a predicar su palabra. Hermanos, viendo estos ejemplos y muchos otros que encontramos en la Escritura, de igual manera nosotros, hermanos, antes de que nos pongamos a construir, antes de que nos pongamos a transitar en este camino, es necesario que conozcamos a Dios, que conozcamos su forma de pensar y que conozcamos cuál es su propósito para nuestras vidas. Es necesario, hermanos, que en primer lugar nosotros tengamos una revelación del patrón divino para la humanidad. Y cuando hablo de revelación, hermanos, no quiero satanizar la palabra, pero tampoco quiero que pensemos que es una voz del cielo que nos tenga que hablar puntualmente a cada uno de nosotros para recibir cada uno una instrucción distinta, para incluso sentirnos especiales con eso. No.
Hermanos, tampoco hablo de que se levante un profeta a entregarnos palabras específicas de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Sino, hermanos, me refiero sola y exclusivamente a la revelación, pero de la palabra de Dios para nuestras vidas. Así como les decía hace unos domingos atrás, la Escritura, hermanos, es la instrucción divina suficiente para nuestras vidas. En ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos saber para caminar como cristianos. Otra cosa es que no la estemos escudriñando. Otra cosa es que no la estemos conociendo. Y teniendo así en nuestro caminar dudas, cuestionamientos, incluso de nuestra propia vida. Como les decía, la palabra contiene en sí todo el propósito de Dios para nuestras vidas, para la iglesia y para el mundo. El propósito eterno de Dios es la visión, hermanos, trascendental. Y es la misión que Dios ha dado al hombre para que pueda construir para Él, para que pueda vivir para Él y para que pueda satisfacerlo a Él. Amén. O sea que el propósito eterno que Dios ha establecido y ha mostrado en su palabra no es para que nosotros nos sintamos desarrollados, no es para que nosotros nos sintamos útiles, no es para que nosotros tengamos algo que hacer en el tiempo, sino que Dios lo ha establecido para Él, para que nosotros podamos vivir para Él, para que nosotros podamos satisfacerle a Él. Amén. De esta manera, el grado de utilidad que nosotros podamos ofrecer al Señor, que en nuestra vida está en gran parte determinado por la capacidad que tengamos, hermanos, de ver, de distinguir, de aclarar en nuestras vidas cuál es la meta divina, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros vamos ignorantemente caminando, de acuerdo a este punto, no sabremos para dónde ir. Y nuestra vida va a divagar. Y probablemente lleguemos a fines de 2025 diciendo, chita, siento que este año no hice mucho. Como que di vuelta en círculo. Como que estoy ahí mismo donde comencé. Y no se trata del desarrollo personal, sino se trata de ser útiles para Cristo. Para Cristo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Yo sé que cuando se habla de este tema, del propósito eterno de Dios, hay una frase que viene a sus mentes así, ¡pa! Flash, ¿o no? En parte tiene que ver con eso. Supongamos, por ejemplo, hermanos, que un jugador de fútbol ignora cuál es la meta del partido de fútbol. ¿Cuál es el propósito del partido de fútbol? Meter goles. El que hace más goles gana. Supongamos que un futbolista no sabe qué es el propósito. No va a importar que el jugador conozca mucho las reglas, de que si sale para allá, que si sale para acá, o el famoso offside. No va a importar que el jugador tenga muchas habilidades físicas para manejar el balón. Si no entiende la finalidad del juego, el jugador va a ser de poca y nada utilidad para el equipo y para su entrenador. Es un ejemplo práctico que nos muestra que desconocer el propósito, desconocer la meta, nos va a llevar a dar vueltas en círculos. Igual que el ejemplo del constructor. ¿Usted ha visto? Hay un ejemplo, Pastor Patricio, perdón. Tenemos que construir un muro para contener un terreno, pero si no diseñamos, no nos preparamos antes técnicamente para poder hacerlo bien, va a llegar alguien que dice que quizás por experiencia podría, pero nos vamos a dar cuenta de que no funciona así. Y hay otros ejemplos aún más famosos en el mundo, casas, edificios, puentes, por ejemplo. Entonces es importante tener la claridad de la meta, del propósito, de lo que se quiere. Pero para nosotros es importante tener claridad de la meta y del propósito y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos, y esto también aplica en el ámbito espiritual. O sea, no es solo de construir, de agarrar un martillo, de montar un puente, sino que para nuestras vidas también. Muchos cristianos trabajan, hermanos, hoy en día, muchos cristianos construyen, pero lo hacen, lamentablemente,
siendo ignorantes acerca del objetivo de sus labores. A pesar de que pueden haber visto parcialmente algunas de las metas de Dios en el ámbito particular de sus vidas, y el no conocer cuál es el propósito eterno de Cristo, han errado el camino, envolviéndose en actividades, en trabajos y en construcciones que de nada edifican. Como resultado, los trabajos y los esfuerzos han quedado cortos para alcanzar lo que es más anhelado por el corazón de Dios. Esto es como si una empresa tuviera desalineada su misión y su visión. ¿Se imagina usted que una empresa busque ser, no sé, top mundial en lo que hace, como su visión? Pero que en el día a día su misión sea sobrevivir y hacer su trabajo con el mínimo esfuerzo. Se ríe el Chaco, porque me entiende, ¿no? ¿Cómo una empresa va a llegar a ser top mundial si en el día a día su propósito es ahorrar, gastar la menos gente posible, ocupar los materiales más baratos? Imposible, imposible, hermanos. Así hay hermanos hoy en día que trabajan conociendo parcialmente algunos propósitos de Dios, pero no poniendo su vista en la eternidad, sino que en las cosas terrenales, en lo momentáneo, en lo instantáneo. Nuestra oración debiera ser que Dios nos revele a nosotros su visión a largo plazo, su propósito eterno y su misión, su instrucción para el día a día en nuestras vidas, para que nosotros podamos fervientemente, hermanos, dedicarnos en su construcción, en su trabajo. Porque hay otra cosa que por mucho tiempo también fue tabú para la vida del cristiano, y era el que el cristiano debe esforzarse y trabajar lo que Dios le demanda. Lo conversábamos con algunos hermanos estos días. ¿Cuánto tiempo pensamos y vivimos declarando que somos la mosca que va arando arriba del cacho del buey? Pero a la luz de la Escritura, si nosotros somos hijos, Dios nos ha dado instrucciones. Nosotros debiéramos ser los bueyes que vamos llevando y arando de acuerdo al trabajo que Dios exige para nuestras vidas. Propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo quisiera que viéramos desde dos aspectos el propósito de Dios hoy día. Y el primer aspecto es ver el propósito de Dios de forma más general, y que es el propósito de Dios para su creación, para todo lo que Él crea. Y el segundo es ver en el aspecto más específico el propósito de Dios para el hombre, para usted y para mí. Amén. Y espero me pueda seguir el hilo. Lo invito a concentrarse un poco en esto porque podríamos perder un poco el hilo de lo que quisiera mostrarles, y no es la idea, sino la idea es que podamos entender. Respecto a su entera creación. Hermanos, con respecto a la entera creación de Dios, el universo, el eterno propósito de Dios, y yo no voy a ahondar mucho en algunos textos o en definiciones de conceptos que voy a tratar, sino va a ser de una forma somera para que usted pueda quedar con la inquietud también y pueda escudriñar su escritura en las casas. Y si Dios lo permite, en algún momento se pudiera dar, ahondamos en temas específicos. El propósito eterno de Dios es hacer a Jesucristo, su Hijo, preeminente sobre todas las cosas. Que Jesucristo esté por sobre todas las cosas. Esto para que todas ellas sean manifestadas en Jesucristo y en ninguna otra persona en el mundo. En otras palabras, Dios creó todas las cosas para que éstas expresen a Cristo, haciendo su presencia y su autoridad central en todo el universo. No hay otra cosa más importante para nuestras vidas que Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, verso 16 al 18, Pablo establece este eterno propósito de Dios cuando escribe la carta. Lo invito a buscar Colosenses capítulo 1, verso 16. ¿Qué nos dice Pablo acá? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Ponga atención, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Jesucristo tenga la preeminencia. Amén. Dios creó todas las cosas por su Hijo, para que Él fuera preeminente sobre todas las cosas. ¿Qué es ser preeminente? Es tener la primacía, la superioridad, es ser el primero. Hermanos, Dios ha dispuesto que su Hijo esté por encima de todo el universo y que el universo a su vez se sostenga por su Hijo. Esto es lo que la Escritura quiere decir cuando leemos que Cristo es el primogénito también de todas las criaturas. ¿Por qué razón hace esto Dios? Para que la presencia del Hijo de Dios, hermanos, sea manifestada universalmente. Dios desea que su Hijo llene todas las cosas, en otras palabras. Que Jesucristo sea el todo y en todos. Efesios capítulo 4, verso 10 nos dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y está hablando de Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 23 dice: la cual es su cuerpo, y anteriormente a esto hablaba de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablando de Jesucristo también. Hebreos capítulo 1, verso 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo, aleluya, es el todo y en todos. Jesucristo, hermanos. Lo que leemos en estos versículos es que Él busca obtener una expresión total de su Hijo en el universo. Intenta que todas las cosas se llenen con la gloria majestuosa y la presencia de Jesucristo en el universo. Y que en ese proceso nosotros, a su vez, entreguemos todo para Él. Todo para Él. Para que le adoremos solamente a Él, para que le exaltemos solamente a Él, para que su gloria sea manifiesta en nuestras vidas a través de Él. Leíamos en Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, no hay otro propósito. No hay otro propósito en la Escritura. Y cuando le decía que esa frase que se viene a nuestra mente, el propósito eterno, es pero no es porque es en parte. Que la familia crezca, que más conozcan a Cristo, para que Cristo sea el todo en todos. Para que Cristo sea glorificado. Para que la gloria de Dios llene el universo. Y ahí es donde entra esta frase, que debemos predicar su evangelio para que más conozcan a Cristo, para que la familia de Cristo crezca, para glorificarle a Él y a ningún otro. Hermanos, es quizás difícil para nosotros pensar que este es un pensamiento maravilloso, que es un pensamiento superior, supremo, porque quizás desde nuestra vista humanista diríamos, pero Dios, ¿por qué necesita que su Hijo sea reconocido por nosotros? Inmundos, insectos, depravados, alejados. Pero nuestra mente finita, pequeña, no puede, hermanos, dimensionar la grandeza de los planes de Dios para nuestra vida, en su Hijo, en su iglesia y en nosotros. Lo maravilloso es que somos parte. Somos parte.
El destino del universo es que Cristo sea todo y esté en todo y todo esté en Él. Este es el aspecto de su propósito, hermanos, en su entera creación. Quizás escuchamos, leemos estos textos y muchas veces nos parecen trabalengua. El todo, en todo, por todos, de Él, por Él y para Él. Pero hermanos, digirámoslo lentamente. Por eso les decía, tome nota de los textos si puede y no trate de entender el por qué José dijo esto hoy día, ahora. Sino que llegue a su casa y revise con calma y vamos a ir entendiendo estos trabalenguas que nos muestran que Dios Padre quiere que Cristo sea el todo y en todos. Segundo aspecto del propósito eterno de Dios, la humanidad. Lo invito al libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Cuando tipeaba esto, era imposible que no se me viniera a la mente el tema respecto de la adoración. O sea, fuimos creados, fuimos hechos e insertados en el cuerpo, no para crecer nosotros como personas, sino para reconocer a Jesucristo, para adorarle a Él. Y en la conversación con la mujer, Jesús le dice, ya no va a ser en un lugar o en otro, sino que donde sea que estemos, donde sea que hagamos lo que hagamos, si nuestro corazón está en Dios, por lo tanto en su propósito eterno, nuestra vida se va a conducir adorando a Jesucristo, a quien Dios quiere que le demos toda la gloria. Romanos capítulo 8, verso 28 al 29, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, también glorificó. Hermanos, a pesar de que este pasaje es frecuentemente mencionado por muchos cristianos, pocos reconocen que la frase conforme a su propósito son llamados es una referencia al propósito eterno de Dios, sino que más bien en muchos esta frase nos lleva a pensar en un propósito particular, en un propósito propio. En otras palabras, a sentirnos importantes. Dios me trajo porque quiere algo conmigo, porque quiere algo para mí. Pero hermanos, llevemos nuestra mente a este conforme a su propósito son llamados a pensar en el propósito eterno de Dios, a pensar en su Hijo Jesucristo y no en nosotros. En este pasaje Pablo dice que el propósito de Dios es conformar al hombre a la imagen de Cristo, que es cierto, y por eso estamos acá, conociendo a Jesucristo, dejándonos enseñar, para que Cristo, y esta es la segunda parte, pueda ser el primer nacido o primogénito entre muchos hermanos, y Él sea quien se lleve la gloria por esto siempre. En otras palabras, la intención de Dios es tener una expresión corporativa de Cristo, un cuerpo, una familia, una iglesia. Su propósito, y aquí ya le va a sonar más a la frase, es obtener muchos hijos, hijas iguales a su primogénito hijo, Jesucristo. Hebreos capítulo 2, verso 10 nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. De la misma manera, hermanos, en que Abraham fue el padre de una multitud, comenzando con Isaac, así el propósito de Dios hoy, de Dios Padre, es el de tener muchos hijos, tanto como las estrellas del cielo, comenzando con su Hijo Jesús y siguiendo con los llamados que van siendo conformados a la imagen de su Hijo. Hermanos, en resumen, el eterno propósito de Dios es hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas, para que todas las cosas se manifiesten en su gloria. En esencia, Dios desea tener muchos hijos glorificados en la semejanza de su primogénito, Jesucristo.
Y nosotros allí estamos inmersos, insertos, con un propósito como personas, el de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Amén. Gálatas 4:7 nos dice así que ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Es maravilloso pensar cómo Dios nos hace parte del plan perfecto, aún no necesitando de nosotros, aún no necesitando nuestras capacidades, que yo creo que a sus ojos son incapacidades. Como que yo le diga, Señor, mire, yo puedo tocar una guitarra, y Dios diga, realmente no sabe hacer nada. Pero yo tengo misericordia de ti igual, y te traigo y te inserto en mi familia, y te invito amorosamente a que empieces a caminar, a trabajar de acuerdo a lo que yo te estoy mostrando. Y en este camino seas formado a la imagen de mi Hijo, para que le des la gloria a Él. Amén. En Colosenses, Pablo nos nombra como la base en la que nosotros tenemos que considerar para tener un entendimiento espiritual o comprender adecuadamente el propósito de Dios, antes que nosotros intentemos caminar en este propósito y que sea de agrado para Él. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. Capítulo 1, Colosenses, verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir ¿qué? Y aquí Pablo dice, ¿qué es lo que él pide y ora por sus hermanos? Primera cosa, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Que sería lo que viene luego, después de conocer, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te acuerdas de la figura de que primero hay que conocer el mapa para poder caminar o llegar a la meta? O el plano para poder construir bien. Pablo le dice acá a los hermanos, mi oración es que primero ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que después de eso ustedes puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Y además que en este caminar vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, pidamos a Dios que nos libre de almacenar en nuestras mentes alguna verdad o propósito como un mero conocimiento, sino que podamos entender espiritualmente, por obra de su Espíritu Santo, el propósito eterno de Dios para la humanidad y para nuestras vidas. Necesitamos que de alguna forma, hermanos, Dios nos parta la cabeza para introducir su verdad en nuestras vidas. Porque así como a mí me ha pasado, yo sé que a muchos de ustedes también le ha pasado, que muchas de estas verdades se almacenan como mero conocimiento intelectual. ¿Qué es lo malo de esto? Que no es algo que podamos llevar a la práctica. Necesitamos que sus verdades vengan a nuestro corazón y no solo a nuestra mente. Como dice Pablo, pidamos que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, de tal manera que podamos ver nosotros con nuestros ojos espirituales el propósito eterno de Dios. O de ver cómo Dios ve su propósito, nosotros también entenderlo así. Y no desviarnos en el camino. Amén. Propósito eterno de Dios. Hemos visto que el objetivo último de Dios es hacer de nuestro Señor Jesucristo que sea preeminente sobre todas las cosas. La intención divina, hermanos, es simplemente establecer la universalidad y centralismo de Cristo en todas las cosas. Es lo que Dios ha tenido presente desde un principio. Y fíjese usted que no solo desde que Jesús se encarnó, sino que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y además de esto, Dios se propone que el hombre exprese la imagen de su Hijo y su autoridad aquí en la tierra. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Al llegar a este punto, creo yo que es legítimo preguntarnos, ¿cómo Dios llevará a cabo este tan grande y alto plan o propósito que Él tiene para la humanidad?
Sería simple decir Dios es Dios y Él puede hacerlo así. Pero Dios ha diseñado un plan. Y Dios dijo, no lo voy a hacer simplemente con el chasquido de dedos, sino que diseñó un plan divino en la que usted y yo, hermanos, formamos parte. Fíjese que estamos inmersos en el plan de Dios para que Jesucristo sea el todo y en todos. El plan de Dios es la forma por medio del cual va a llevar a cabo su plan eterno, su propósito. El fin hacia dónde está trabajando Dios, y este va a ser el método o el proceso de cómo Dios va a hacernos llegar a la meta y cómo va a llegar Él a la meta con el propósito que ha establecido desde la eternidad. ¿Cómo Dios ve las cosas? Hermanos, en la mente de los creyentes, la mayor parte de los creyentes, el propósito de Dios comenzó con la caída del hombre en el Génesis 3. Puede ser algo simple de entender. Todas las cosas, por tanto, son vistas bajo la perspectiva de que el objetivo de Dios es salvar a la humanidad de las consecuencias de la caída. ¿Cree usted eso o no? Sin duda que lo es. Pero también debemos entender que este es parte de un plan mayor. Que Dios no está haciendo todas las cosas solo para salvarnos a nosotros, sino que está dentro de un plan mayor. Y este plan mayor es su Hijo Jesucristo. El propósito eterno de Dios no solo comienza en Génesis 3, sino que comienza en la creación misma del hombre en Génesis capítulo 1. En la medida que creemos que crecemos en el Señor, vamos dejando atrás la noción de que la meta de Dios era simplemente el librarnos a nosotros de los efectos de la caída. O sea, es sacar nuestra mente de nosotros mismos. Y Dios la empieza a trasladar a Jesucristo. Y esto se va a dar solo en la medida que nosotros empecemos a caminar y a conocer a nuestro Salvador. A pesar de que es verdad el hecho de que Dios nos salvó del pecado, del mundo y de Satanás, Él lo hizo para que podamos vivir dentro de su glorioso propósito eterno. Dios nos hace llegar o nos alcanza a su meta al librarnos de los efectos de la caída y nos acerca a su propósito y nos aleja de lo que nosotros podamos creer como propósito para nuestras propias vidas. Él nos libra de estas cosas, hermanos, con tal de que se pueda cumplir su propósito. De igual forma, el fin de Dios no se alcanzó cuando Él liberó a su pueblo de Egipto, cuando salió de la tierra en la que estaba siendo esclavo, sino que se alcanzó cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, porque eso era lo que había prometido Dios. Canaán era el objetivo y la meta, y para llegar a la meta tenía que cumplir con la liberación del pueblo. Asimismo nosotros somos liberados de la muerte y del pecado, pero para cumplir una meta mayor en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, dice, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese usted en este versículo. La mayor parte de los que somos cristianos muchas veces nos quedamos solo en el y Él por todos murió. Y ahí nuestra mente se va a nuestra persona, a decir, mira, Dios murió por mí. Pero nunca avanzamos al sino que aquel que murió y resucitó lo hizo para que los que vivan ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó, que es Jesucristo. Se da cuenta cómo el ser salvo sí es parte del plan, pero no es el fin último de Dios, sino que Cristo es el fin último de Dios. En Romanos capítulo 12 se nos llama para que nos presentemos. Nos presentemos a algo, dice verso 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. O sea, no estamos acá para satisfacernos a nosotros mismos, sino para entregarnos a Jesucristo. Amén. En sacrificio vivo, santo, agradable. Así pues, hermanos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Estamos ocupados de las cosas en las que Él nos ha liberado o nos estamos ocupando y preocupando en aquellas hacia las que Él nos liberó?
Dicho de otra manera, ¿estamos atentos a aquello que Cristo nos ha entregado por salvarnos de la muerte? ¿O estamos atentos y preocupados por aquello por lo que Cristo nos ha llamado? También suena como a trabalengua, pero muchas veces recibimos a Cristo, le conocemos, le declaramos como Señor y vemos esta sábana de beneficios que llega a nuestras vidas. Que somos justificados, que somos santificados, que somos libres del pecado, que ya no nos domina, que somos libres. La palabra libre nos gusta, somos libres, hermanos. ¿Pero para qué? Y muchas veces nos quedamos aquí, pero esto tiene una vuelta de hoja. Es para un propósito mayor y es para que nosotros muramos. Es para que Cristo sea enaltecido. Es para que otros conozcan a Cristo y se unan a la iglesia que Cristo está formando para glorificar a su Hijo. Hermanos, en realidad, la mayor parte de nosotros estamos más conscientes de nuestras necesidades muchas veces que de nuestro propósito. A pesar de que no nos damos cuenta, muchos de nosotros seguimos siendo más egocéntricos que cristocéntricos. Aunque estemos en búsqueda de las cosas espirituales también. Si de repente se nos confunden las cosas. O tratamos de camuflarlas. Como criaturas de carne, estamos, hermanos, solamente preocupados de nuestras necesidades. Tanto si son físicas, materiales o incluso espirituales, en lugar de estar preocupados del interés de Dios, que será su propósito. Y es más, la mayor parte de nosotros está más preocupados de la búsqueda del propósito de Dios para con nosotros mismos, que es como la primera parte del propósito de Dios, que el propósito eterno de Dios, que es para Él mismo y no para nosotros. Es importante notar, hermanos, que la voluntad específica de Dios para nuestras vidas en particular se vuelve más clara cuando conocemos el amplio alcance de su voluntad eterna. Y es allí donde entendemos que nuestro propósito personal no puede apuntar en otro sentido, sino que sea en el sentido del propósito eterno de Dios. No son dos cosas que andan por caminos separados, sino que todo apunta a una sola cosa, al propósito de Dios. El propósito de Dios para sus hijos en particular siempre estará relacionado, hermanos, con su absoluto e incambiable propósito eterno y con ninguna otra cosa. No, Dios no va a hacer excepciones por nosotros. Y va a decir, no, hoy día voy a usar a José y me voy a desviar un poquito de glorificar a mi hijo para que él pueda cumplir su propósito y luego lo voy a encaminar. No, siempre vamos a estar mirando el propósito de Dios, que es su Hijo. En resumen, el plan de redención de nuestras vidas no es la meta final, sino que es parte de. Y la redención solamente pone al hombre en una posición para que este hombre redimido pueda ahora cumplir con el plan original de Dios. O sea que, si Dios no nos hubiera alcanzado, es imposible que nosotros seamos parte del plan eterno de Dios. Suena como lógico. Si Dios no nos hubiera alcanzado, es imposible que seamos hijos. Si no somos hijos, es imposible que nos dirijamos nuestra vida de acuerdo al propósito eterno de Dios. Después de que Dios nos redime, estamos calificados. Estamos aptos para comenzar a construir, para comenzar a trabajar y llevar a cabo el pensamiento central de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos redime, Él nos comienza a mostrar su palabra, a revelar su verdad. Y lo hace a través de su Espíritu. Y es allí donde nosotros empezamos a caminar en pos de este propósito, el de glorificar a su Hijo Jesucristo. Lo hacemos como persona, lo hacemos como familia, lo hacemos como iglesia. Glorificar a Dios. ¿Y cómo se hace esto? Además de que nuestra propia vida lo muestre en nuestro actuar o nuestro caminar. Es a través de la aplicación de su Evangelio. Es a través del llevar su palabra a aquellos que no le conocen. Es, en otras palabras, evangelizar. Es, en otras palabras, y quizá usted ha escuchado esto, hacer misiones. Que no es otra cosa que exponer al mundo la verdad de Cristo, que es predicar su palabra.
Hermanos, si Dios espera que todo el universo glorifique a su Hijo y que todo el universo sea en Él y para Él, ¿cómo todo este universo en el que están consideradas las personas de todo este mundo llegarán a ser parte del plan de Dios si la palabra de Dios no es predicada? Es allí donde entramos nosotros. Es allí donde nosotros debemos cumplir un rol en el que Dios nos ha puesto, obedeciendo su palabra, no por antojo nuestro, no para gloria nuestra, sino para cumplir el plan de Dios, y es el predicar su palabra. Es el ser iglesia, es el ser esposa. La esposa de Cristo colabora en esto, en llevar hijos. Entonces, lo que yo quería, dicho todo lo anterior, poner sobre la mesa, iniciar este 2025, y que usted pueda meditarlo y pensar en ello, es saber cómo nosotros como cristianos hoy día estamos mostrando a Cristo. Es que nosotros evaluemos cómo el año pasado, como cristianos, pudimos llevar la palabra de Cristo a aquellos que no le conocen, para que se unan a este plan de Dios. Y en base a eso, ver cómo este 2025 podemos mejorar esa conducta de predicar su evangelio. ¿Por qué debemos predicar su evangelio? Hay muchas razones. Yo solo quiero mencionarles 4 brevemente, así que no se preocupen, que no me voy a extender más. La primera de ellas está en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. ¿Qué dice? Yo le voy a pedir que tome nota del texto solamente y yo lo voy a ir leyendo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué debemos llevar su palabra, hermanos? Primera cosa, porque Dios Padre es misionero, es evangelista, es predicador de su palabra. A través de todas las páginas de la Biblia nos podemos dar cuenta que así ha sido la manera de obrar de Dios, hermanos. Dios siempre busca al hombre, Dios siempre provee constantemente los medios para que el hombre sea reconciliado con Dios mismo, por la separación que existía a raíz del pecado, de la muerte. Y además, Él ha sido paciente, porque no quiere que nadie se pierda, dice el texto, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Adán pecó, se rebeló contra Dios al decidir tomar su propio camino y desobedecer a Dios, pero aquí vemos a Dios, hermanos, desde el principio, reconciliando, tomando la iniciativa de ir a buscar al hombre perdido para salvarlo. Génesis 3:9, Dios dice, ¿dónde estás tú? Y es ahí donde Dios muestra su amor. Dios no tenía por qué ir a buscarnos, pero Dios es un Dios de amor. Y cubrió la vergüenza del hombre, y cubrió tu vergüenza, y cubrió mi vergüenza, rescatándome. Dios actúa así a lo largo de toda la Escritura, hermanos, buscando al hombre. Dios es misionero, Dios es evangelista, Dios es predicador de su propia palabra. Lo que vemos en las palabras de Jesús en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Segundo motivo es porque Jesucristo también es un misionero, es un llevador de su palabra, palabra de verdad y palabra de vida. Aquí la palabra envió, donde leíamos el texto, viene del griego apostole, de donde viene la palabra apóstol, que significa alguien enviado con una misión. Y de esto proviene nuestra palabra hoy día, que yo estoy usando ahora, misionero, de un enviado. Por lo tanto, según lo que acabamos de leer, Jesucristo, donde Dios dice que Él envió a su Hijo, se constituye en un enviado, alguien que llega con una misión. Él fue enviado, hermanos, con una misión, pagar el precio por nuestro rescate, para Dios darnos vida en abundancia para cumplir su propósito. Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre como misionero a este mundo para cumplir su palabra. Él es el misionero por excelencia.
Si Jesucristo no hubiera venido, nosotros, hermanos, seguiríamos en nuestro estado de pecado, en nuestro estado de condenación, en nuestro estado de muerte eterna. Pero Jesucristo aceptó su misión, fue obediente y no fue fácil para él, teniendo que llegar a padecer hasta la muerte por culpa de nuestros pecados. Pero Jesucristo, hermanos, se sometió a todo por amor. Como leíamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, por amor. Punto 3, Hechos capítulo 13, del 1 al 2, dice: habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estaban estas personas reunidas, ministrando estos al Señor y ayudando. ¿Sabes? Ellos estaban sirviendo en la obra de Jesucristo. ¿Qué pasó acá? Ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Qué pasó acá? Vemos la figura del Espíritu Santo, hermanos, siendo misionero, siendo un llevador de la palabra de Dios. En estos versículos vemos que el Espíritu Santo es quien elige a los misioneros. ¿Entendió lo que leíamos? No fue la iglesia a la que dijo tú y tú, sino que el Espíritu Santo les habló mientras ayunaban y lloraban y los escogió. No fue la iglesia la que evaluó algún título universitario, la que evaluó la capacidad de oratoria, la que evaluó si es que estaban ocupados o desocupados, si es que estaban con trabajo o sin trabajo. No, hermanos, fue el Espíritu Santo quien llamó a Bernabé, quien llamó a Saulo de Tarso. Y Saulo era un hombre educado. ¿Y qué hizo la iglesia? Lo que la iglesia hizo fue respaldarlos. No es la iglesia quien los escogió, sino quien los respaldó, porque la elección fue del Espíritu Santo. Por lo tanto, acá entendemos, hermanos, que el Espíritu Santo está involucrado en la obra de llevar la palabra de Cristo a aquellos que no le conocen. Él es el director por excelencia de las misiones. Dirige, encomienda, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él es quien envía. El Espíritu Santo ama, tanto como el Padre y el Hijo, el extender su palabra y llevarla para que otros que aún no le conocen se unan, le conozcan, sean parte de. Hermanos, acá no hablamos mucho de misiones, al menos que el tiempo que llevo no hablamos mucho de misiones, pero sí este texto nos da luz de algo, y es que si usted tiene una inquietud en su corazón por este tema, entienda que no es la iglesia la que lo va a llevar o lo va a levantar, sino que es el Espíritu de Dios quien está poniendo esa inquietud en su corazón. ¿Y qué debe hacer usted? Atender. Y ahí es donde nos acercamos a la iglesia, para que la iglesia nos respalde. Y hablo de la inquietud de concepto misiones como hoy día lo conocemos, como alguien que va a dedicar su tiempo, su energía, sus esfuerzos, sus recursos en llevar la palabra de Dios. Cuarto y último punto que les quería mencionar, Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Y este texto ya es más conocido, creo yo. Que dice: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, fervorosos por llevar su palabra. Y este cuarto punto es que nosotros debemos predicar su evangelio, porque se nos ha encomendado a nosotros, hermanos, el ser misioneros, el ser sembradores de su verdad. Y en esta instrucción no nos queda otra cosa que obedecer. Y a la luz de esta instrucción es que debemos evaluar cómo anduvo nuestro 24, cómo viene nuestro 25 respecto a llevar su palabra y su verdad. Nadie puede pasar por alto, hermanos, este mandamiento. Ningún hijo de Dios puede pasar por alto lo que hoy día conocemos como la gran comisión, predicar su evangelio. Porque podemos, quizás como Jonás,
querer irnos a otro lugar y no obedecer la voz de Dios, ignorándolo. Pero hermanos, el mandamiento sigue allí. El mandamiento no va a desaparecer. El mandamiento va a seguir golpeando la puerta. Y así como Jonás no quiso obedecer y Dios movió los mares y las bestias de esto y lo llevó a cumplir su mandamiento, no esperemos nosotros que Dios mueva también los mares y las bestias de estos para llevarnos a cumplir su mandamiento, sino que obedezcamos su palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No hay excusa, hermanos. Todos tenemos y hemos sido llamados a ser misioneros, a predicar su palabra. No se maree con la palabra misionero, porque quizás como no estamos acostumbrados a oírla, nuestra mente se va a la India, a Asia, a África, sino que entiéndala como predicar la palabra de Dios a quienes no la conocen. A quienes no la conocen. Y eso puede ser aquí, a los vecinos, en el trabajo, en el colegio, en la micro, en el auto, y así como todos los ejemplos que se dan cuando se habla de misiones. La gran comisión es para todos, es nuestra responsabilidad, hermanos, y no podemos evitarlo. Tenemos que obedecer. Cuando nuestro corazón se llena de misiones, cuando nuestro corazón obedece al llamado de misiones, ya sea orando, ya sea yendo, ya sea ofrendando para la obra misionera, nuestra vida cobra otro sentido. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, hermanos, cobra otro valor. La vida misma podría adquirir un nuevo significado. Porque vamos viendo cómo nosotros estamos insertos en este plan de Dios y cuál es la labor que nos corresponde para que hagamos crecer la familia, la iglesia de Cristo. Y no es que lo hagamos por nuestras propias fuerzas, sino que simplemente obedeciendo a la instrucción que Dios nos está dando. Si nosotros no entendemos, hermanos, la importancia del predicar su palabra en nuestras vidas, es porque realmente no conocemos a nuestro Dios. Es porque el amor del Padre realmente no se nos ha revelado aún. ¿Cree usted eso, no? Si usted es un hijo de Dios, al igual que yo, creo que va a compartir este pensamiento. Y es que nuestro anhelo, nuestro deseo, es que todos aquellos que no conocen a Cristo puedan conocerle. Porque nosotros hemos vivido y hemos palpado lo que Dios nos ha dado, la vida eterna que Él nos ha entregado. Y seríamos muy egoístas al no querer que esta vida también sea compartida a otros. Entonces, si nosotros no entendemos la importancia de esto, es porque realmente no hemos conocido a nuestro Señor. Y es necesario que Él se revele a nosotros. Ya voy terminando con esto, hermanos. Si nosotros no conocemos el plan perfecto de Dios, de lo que hablábamos al principio, y este plan no ha hallado cabida en nuestros corazones, cuando hablemos de esto de hacer misiones, de evangelizar, de predicar su palabra, simplemente no nos va a hacer ningún sentido. Si nosotros no entendemos el plan de Dios, para nosotros simplemente va a ser un acto más que tenemos que cumplir porque sí, porque la iglesia lo mandó, porque al pastor se le ocurrió, porque todos lo están haciendo. Pero cuando el plan de Dios se alberga en nuestros corazones, entendemos el porqué y nuestra conducta a esto cambia. 2025, la invitación es, hermanos, a revisar nuestras vidas y a evaluar con la mira puesta en el propósito por el cual hemos sido llamados, cómo estamos trabajando para ello. Quizás hemos llevado muchos años, voy a respirar para decir esto, quizás llevamos muchos años engordando en algunos aspectos de la vida cristiana. Puede ser o no. Quizás somos expertos, no sé, en alabanza. Tenemos los mejores músicos, la mejor amplificación. Y nos hemos volcado a esto todos estos años. Pero ¿será solo eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Será solo eso el trabajar para Cristo? Quizás podríamos decir que en estas cosas somos una iglesia robusta, una iglesia madura, en oración, no sé, en ayuda de los hermanos que necesitan. Pero sin duda, hermanos, hay otros aspectos de la vida cristiana que necesitamos mejorar. Y yo creo que ya es tiempo de que empecemos a ver
qué aspectos de la vida cristiana tenemos que mejorar. Yo creo que ya es tiempo que nos desafiemos a ejercitar otro músculo del cuerpo para trabajar en este camino en el que Dios nos ha puesto. ¿O será que tenemos que seguir otro año reforzando y creciendo? Un ejemplo, en la alabanza, en la oración. Hoy es tiempo de ir más allá y comenzar a predicar su evangelio, pero fuera de estas cuatro paredes. Hoy es tiempo de comenzar a ejercitarnos y quemar esas grosuras que quizás hasta nos han inmovilizado, predicando el evangelio en las cárceles, en los hospitales, en las casas de acogidas, en la calle, llevando alimento a los mendigos. Y yo menciono esto porque son cosas que no acostumbramos a ver. Y es más, muchas veces las juzgamos en otras iglesias, que no digo que sean del todo perfectas, porque quizás se ocupan más de esto, pero les falta esto. Lo importante es poder ver de qué forma, como hijos de Dios, identificar dónde estamos flaqueando y desafiarnos a ejercitar esa parte del trabajo para que podamos ser hijos íntegros en el cumplimiento del llamado de Dios para nuestras vidas. Íntegros. Si no, vamos a parecer deformes después, con un brazo musculoso por acá, pero este brazo debilito así caminando. No, la idea es que podamos crecer de forma íntegra, desarrollándonos en todos los aspectos de la vida cristiana que colaboran, y sin duda son todos, con el propósito eterno de Dios. Y que nuestro inicio de año sea el poder ver en que el Señor ya nos ha bendecido y que en eso sin duda colaboramos con el propósito, pero en qué falta ahora para seguir creciendo y colaborando aún más al propósito eterno de Dios para nuestras vidas y para el mundo. Amén. Que el Señor les bendiga.